cuando un enfermero llega a Noruega, pues digamos que se abren muchas puertas, ¿no? Porque al final va un poco en función de la demanda y demandas hay muchas. Hay hospitales, hay residencias, unidades de corta estancia y enfermería a domicilio. Mm. Enfermería a domicilio es un servicio que en España no se suele ver mucho. ¿Por qué pensáis que en Noruega es algo tan frecuente y qué características tiene el servicio de enfermería a domicilio? Principalmente es tan frecuente porque es un país que económicamente se puede permitir tener, digamos, muchos servicios, porque en cualquier pueblo al que tú vayas te va a encontrar Gemesis Player. Ujú. En cualquier pueblo remoto te va a encontrar Gemesis Player o algún tipo de asistencia domiciliaria. Entonces es un país que, bueno, pues económicamente es muy solvente y puede invertir mucho dinero en eso. En España, ¿qué es lo que pasa? Pues en España pues tenemos lo de el centro de salud, pues tiene los avisos domiciliarios, que son a lo mejor 2 3 visitas así, muy espontáneas que se hacen. Pero evidentemente el servicio que tiene Noruega, de atención domiciliaria es mucho más hace mucho más hincapié en el seguimiento diario de los pacientes que necesitan esa ayuda. Al final lo que se pretende es prolongar la vida de las personas mayores, en este caso, en su domicilio. Pues Ujú. muchos pacientes a los que nosotros atendemos a domicilio en España están institucionalizados. Entonces, esa es Claro. Yo, la principal perdona, diferencia bajo mi punto de vista. Dale, Elena. que yo aquí en España no trabajé en la UHD, que es la unidad de hospitalización a domicilio, pero sí que hice prácticas. Y sí que es verdad que yo cuando escuchaba lo del IMSN pensaba que quizás se pareciese un poco a eso, ¿no? Mm. Y sí que es verdad que hay cosas que se parecen, pero esa parte de la que estaba hablando ahora Guillermo, de lo del día a día, que por ejemplo incluye que esto no lo hacemos en España, higienes o Ujú. poner medias de compresión o O calentar la hacer el desayuno, claro. casa, o sea, cosas súper básicas de la vida diaria, pues que de otra manera el paciente no podría hacerlo y tendría que ir a una residencia si estuviera en España o que le pagaran un cuidador o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que hay cosas que se hacen aquí en la UHD, o al menos yo hacía cuando estuve en la UHD, que también se hacen en Noruega, que hay muchas curas, o al menos yo tengo bastantes curas, paliativos, Mm. que a mí es la parte que más me gusta. Sí. Entonces sí que hay intervenciones de enfermería, pero también veo que sí, no sé cómo ve Guillermo, pero sí que hacemos muchas menos técnicas de enfermería, que eso sí que creo que es importante que se sepa, porque luego hay mucha gente que llega y se lleva un poco el shock de decir, ostras, es que no saco sangre o no pongo vías. Es verdad que en mi experiencia en domicilios se saca sangre cada 3 semanas, una vez al mes, poquita cosa. Y vías llevo sin poner mucho tiempo, entonces, Yo bueno, se impone una vía desde el COVID, vaya. sí, pues eso De que enfermero a domicilio, es verdad que yo la técnica así que más tal, mejor sondaje intermitente, muchas curas, evidentemente, pero a nivel de analítica y vía, creo que una. Y eso es como los españoles sí, nos damos literalmente hostias para sacarla. literal. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que aún tenemos varios pacientes con catéteres suprapúbicos que tenemos que cambiar Sí, nosotros, o el portacat, hay muchos que vienen a casa con hasta acá, sí. portacat, bombas de analgesia, en fin, que también quiero decir que muchas veces también se oye esto de que es muy diferente, pero que también se hacen técnicas de enfermería, que no es Sí, solo... claro. mm, No es como en España, a lo mejor, que en todas las visitas tienen una técnica así emocionante. Aquí exacto, es algo muy, muy puntual. Claro, o sea que digamos que estamos más en esa parte más de asistencial, podríamos decir, ¿no? Dentro de lo que es el cuidado del paciente. ¿Por qué pensáis que se da este tipo de enfermería? Es decir, ¿por qué consideráis que al final el enfermero cuando llega a Noruega tiene ese cuidado 360 del paciente? ¿Es por el ratio? ¿Es por la cultura que tienen? Porque luego vas a otros países y esto también sucede. O sea, realmente los diferentes somos en España, que sí que aplicamos mucho las técnicas. Y luego, pues puntos positivos, porque los puntos negativos al final los conocemos, que es no estar tanto en contacto con las técnicas, pero puntos positivos que veáis del trato al paciente de esta manera. yo creo que el que eso se haga así en Noruega y no en España es porque en España también de alguna manera hemos perdido un poco la idea de lo que es ser un enfermero. Nosotros, precisamente por el ratio que estabas hablando de que aquí hay pocos enfermeros por paciente, Ujú.
eh, al final tenemos que dedicarnos solamente a hacer técnicas porque no nos da tiempo, si tenemos que hacerlo todo no nos daría tiempo. En cambio en Noruega, al ser el ratio distinto aquí en España, sí que puedes hacer un cuidado 360. Entonces, yo creo que es por eso, que al haber menos pacientes por enfermero puedes hacerlo todo y además yo creo que es importante porque para mí el conocer a mis pacientes, saber cómo tienen la piel cuando los baño, ver si comen más o menos o tal, me ayuda a hacer valoraciones de si tengo o no que hacer algún tipo de intervención o llamar al médico o X, lo que sea. ¿Cuántos pacientes tenéis? ¿Cuál es vuestro ratio? ¿Qué tenéis? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuántos tenéis? Bueno, en domiciliaria la cosa cambia. ¿Es A lo Sí, más? mejor, sí, a lo mejor tiene en 7 horas de turno tiene, yo he tenido esta mañana, por ejemplo, 13 visitas. Al Vale. final no es mucho. Va a 3 pacientes por hora despacito y digamos que va muy tranquilo. O sea O que es bastante sea, dinámico, ¿no? Yo pensaba que era estar más tiempo en las casas de los pacientes, tres que por dep- hora. es que depende. porque depende de lo que tengas que hacer. Si solamente tienes que poner o quitar medias de compresión o medir una glucemia, son 10 minutos. Yo he tenido listas de 24 pacientes en una tarde. O Claro, sea que es más ir a hacer lo que tengas que hacer con el paciente, ¿no? Digamos que si tienes que hacer una técnica, o tienes que, no sé, hacer el desayuno, ¿no? Como bien ha dicho Guille, que sí. también se puede dar, o una higiene, haces lo que tengas que hacer con el paciente y pasas al siguiente. No es que te quedes con ellos todo el día. A ver, lo ideal, a nosotros lo que nos dicen es que las visitas duren 10 minutos. Entonces, si solamente es una glucemia, a no ser que vayas muy retrasado porque haya pasado algo, sí que te puedes sentar y hablar con ellos. Yo si tengo tiempo sí que me siento. Sí, igualmente. Pero también he de decir que muchas veces al paciente le falta tiempo para echarnos de la casa, ¿eh? Hay algunos pacientes a los que les gusta También. mucho el estar tranquilos y que no les molesten, que vengan, que les den sus pastillas, su azúcar y a tu Exacto. casa. Sí, sí. Eso también es algo que me llama bastante la atención, el hecho de cómo es trabajar en la casa del paciente, porque claro, nosotros en el hospital o en la residencia tenemos un poco la sartén por el mango, porque juegas en mi estadio, juegas en mi terreno, Juega en casa, juega en juegas en casa. casa, Juega en exactamente. casa. Cuando tú vas al domicilio del paciente, si el paciente no quiere que esté ahí, ¿os habéis encontrado alguna situación complicada? Bueno, ¡buah! Sí. ¡Buah! Y mira que yo llevo trabajando 4 meses de GMC Player. Me he encontrado el paciente está a la puerta esperándome, aquí no entra. Pues nada, el paciente se documenta todo, el paciente se niega a recibir ayuda y todos contentos. Es que Claro, en Noruega es curioso, yo también lo vi esto en las residencias, lo que diga el paciente es lo que va, Sí. independiente de lo que tú valores, da igual. O, o de lo que sea mejor para el paciente. Sí, si el paciente te dice que no, es que no. Entonces, si claro. te dice que no entras en su casa, no entras en su casa. Y hasta que no quieras pastillas, pues no se las das, tú lo documentas y ya está. Una anécdota que me estaba contando Charles, que no sé si lo conocéis, Charles, No. bueno, es un chico que también está por ahí. Él me decía que, claro, cuando tenía que hacer las higienes, claro, o sea, tú le haces también las higienes a mujeres, a hombres indistintamente, y hay muchos pacientes que se sienten reticentes de que Sí, los sí, bañe sí. una persona de otro sexo. ¿Os habéis encontrado también con ese tipo de situaciones? ¿Cómo os Sí. enfrentáis a eso? Sí, esta mañana, sin ir más lejos. O Esta mañana, sea, ¿no? que para mí algo muy, muy común. Normalmente, el paciente varón Ujú, le da igual que lo lave un hombre o una mujer, por mi experiencia. Al mm, contrario, es diferente. Entonces, claro. sí es verdad que siempre, yo al menos cuando veo una lista de pacientes, si veo una paciente a la que no le gusta que vayan hombres, porque es Ujú, completamente normal, no es algo que puede suceder, yo intento pues cambiarlo con alguna persona, con alguna mujer en este caso. Más que nada por la comodidad del paciente. claro. Mm, Porque al final el paciente pues no termina de estar a gusto. Y es verdad mm. que, a ver, en parte, pues sí, te ahorran mucha faena, pero al final el paciente, bueno, pues no se ducha o no se lava y eso al final, pues, es escupir para arriba. Al final el paciente la próxima vez va a estar más sucio. Sí, sí, Sí. me ha hecho gracia, tío, como las... Nosotros en mi trabajo lo tenemos en comentarios, en plan de no quiere ayuda de hombres, que normalmente es verdad lo que dice Guillermo, que les pasa a ellos. Normalmente sí, sí, sí. Pero normalmente también es verdad que en algunos pacientes sí lo pone. O pacientes, por ejemplo, como tenemos nosotros una paciente musulmana, pues Ujú, no pueden hombres. Directamente no pueden ir hombres. O sea, y si no hay hombres en el turno, hay que sacar alguna mujer. O sea, en el turno siempre tiene que haber alguna compañera, porque ha pasado que solamente hay hombres, y entonces, en ese caso, es digamos, el hijo de la paciente
quien Sí. ayuda a la enfermera. Mira, ahora que lo mencionas, eso también te lo quería preguntar. ¿Vosotros Sí. tenéis ayuda? Porque entiendo, vamos a ver, el auxiliar de enfermería existe en Noruega, o sea, el Sí, perfil sí. como tal. ¿Vosotros contáis con ayuda cuando vais a los domicilios? Por ejemplo, tengo que movilizar a una persona que es muy grande o tengo que hacer una higiene que a lo mejor se me va a complicar un poquito más. ¿Contáis con ayuda para según qué servicio en particular? Sí, hay Eh, algunas visitas que sí son dobles, ¿no, Elena? No sé cómo será por allí, sí, sí, ¿no? esta ya debe, desde el principio está eso puesto para que ahí vayan 2 personas. Ya se sabe de antes. Ya se Sí. establece, ¿no? Se Eh, estudia el caso. Tú cuadras con el compañero a la hora que podéis ir los dos, dependiendo de las listas que tienes, y quedas con el compañero en la casa. Pues trabajamos también en enfermería a domicilio. Tú, en tu caso, Guille, me has dicho que tienes que ir a 13 sitios diferentes. ¿Cómo te desplazas? Normalmente estamos, nosotros tenemos una YEME grande que trabaja en una parte de Bergen, que no es el centro como tal, es la parte pegada al centro. Entonces, esa misma parte está a su vez dividida en 4 o 5, digamos, abdelings que son como departamentos, por así decirlo. Entonces, cada departamento a su vez está dividido en zonas. Entonces, Ujú. a ti te toca una zona y normalmente cuando te toca esa zona, las distancias no son muy largas. Mejor la distancia máxima entre domicilio y domicilio son 5 minutos de conducción, no más. Entonces, y claro, tú tienes tu lista de pacientes y tú te la puedes organizar de manera, pues digamos, eficiente, ¿no? Ujú. Pues los pacientes, porque al principio es verdad que yo incluido iba a un paciente, luego me iba al de la otra punta, luego volvía a otro que estaba al lado del primero. Claro, entonces, Claro. al final cuando vas cogiendo soltura, pues los vas cogiendo, pues cuanto más cerca te pillen, pues mejor, ¿no? Pero Buah, normalmente son domicilios que están relativamente cerca. yo me acuerdo del principio que usé el Google Maps un montón de meses, que yo me organizaba me ponía las direcciones y me ponía a ver cuáles estaban más cerca unas de otras para no hacer eso, porque al principio me pasó lo mismo. Sí, sí. Pero Eh, en mi caso lo mismo, es exactamente igual, no hay mucha distancia entre los domicilios, aunque yo sí que estoy en una zona de Trondheim que está más periférica y hay una zona de granjas y sí que teníamos, pero era un paciente que sí que estaba un poquito más lejos. Consejos para conducción sobre hielo. Importante. ¿Os habéis, Lo- o por habéis tenido que igual, conducir sobre hielo, me imagino, ¿no? el mismo que para venirse a Noruega, tranquilidad. Tranquilidad. Pon la segunda y chilling. Despacito, despacito y cuando estás en el hielo, no pisas más el acelerador, sino Sí. tenés No, bueno, calma. y saber que hace Eso es algo que fundamental. el teléfono que siempre se llama y te vienen a ayudar, que no va a Sí, pasar. A mí me daba pánico al principio, cuando me llamaron la primera vez para ir al IEM, fue lo primero que pensé, dije, Dios, nunca he conducido en hielo, ni en nieve, ni nada de esto. Yo pensaba, señor, ¿cómo voy a meter yo ahora a conducir en Noruega? sí, sí. Pero es tal cual lo que dice Guillermo, es ir con tranquilidad. De todas maneras, lo tienen súper bien acondicionado, no sé, en Bergen, pero en Sí. Trondheim, Bueno, yo he trabajado en Yeme en Stavanger, con hielo y nieve. Yo aquí todavía no lo sé, pero aquí estaba súper bien. Es verdad que tienen los neumáticos de invierno, que la verdad es que son sorprendentemente, se adhieren sí, muy sorprendentemente al hielo. O sea, sí. y es verdad que alguna vez te patina el coche, pero lo importante también es conducir, pues si la velocidad máxima es 30, pues tú vas a 20, vas Ujú. cauto. A ver, Vale, realmente cuidado hay que tener es en las curvas y las rotondas, Sí, porque si no, normalmente no pasará nada. Y no bajar las cuestas si hay hielo, por favor, porque luego no las subes. no.